además también el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación de Konrad Adenauer en Alemania, y entre otras universidades, así como también centros de estudios y tribunales o cortes constitucionales en Italia, Francia, España, Rusia, el Parlamento Europeo, en Bélgica, en Polonia, México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela y entre otros países europeos, así también como latinoamericanos, asiáticos y africanos. Y por último, es también perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, estimado doctor, y sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio con su ponencia. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchísimas gracias, querida Karen. A ver, en esta hora, por lo menos en Lima, no solamente la calle, sino las conexiones virtuales son un verdadero desastre. Es producto seguramente de una ciudad que ya cuando estuve de presidente del tribunal en Occitel, teníamos serios problemas porque la ciudad sigue creciendo para arriba, pero las conexiones no tanto. Y eso ha hecho que hemos estado entre Karen, Cristian, el gran equipo de Derecho en Línea y yo, más de media hora conectando para comunicarnos. Pero aquí estamos. Y estamos con un tema que ha adquirido una gran actualidad a propósito de coyuntura reciente y que me permite otra vez más estar en casa, como es derecho en línea, y qué gusto siendo quien clausure este seminario que también me cupo el honor de inaugurar. Bien, elemento central, cuando estábamos hablando de las contrataciones públicas, nos estamos refiriendo a un escenario, una pregunta, Karen. ¿Tenemos límite de tiempo? Porque tú ya sabes que yo y el tiempo me emociono, me voy de largo. O sea que tú me vas guiando cómo estamos con el tiempo, por favor, ¿sí? Ya. Entonces, Correcto, doctor. bueno, antes Castilla, como dirían por ahí, vamos, vamos. El Estado, en sus diferentes reparticiones, de administración de gobierno central, de gobierno local, de gobierno regional, en el caso peruano, de otras organizaciones, dependiendo del sistema de gobierno que se tenga, eh, va a tener diversas formas de actuar. A veces es con los llamados hechos de la administración. Pinto una pared de un local, no cambio efecto jurídico alguno, solamente estoy tratando de realzar un espacio donde hay una actuación de la administración. Tengo ya lo que son los hechos administrativos o los hechos, las cuestiones o los actos de administración interna. Claro, dentro de mi repartición pongo condiciones de cómo se deben hacer las cosas, de cuándo se deben hacer las cosas y allí eh, puedo establecer uniformes de verano, uniformes de invierno. Tengo la posibilidad hacia quien quiera ir a mi entidad, poner con caracteres, pautas e incluso establecer niveles de cobro por gestiones que se hagan, y estamos hablando de los reglamentos. Puedo tener actuaciones de carácter individual o individualizable, ¿no? En tanto y en cuanto son decisiones de órganos individuales de la administración o de órganos colectivos de la administración, pero que tienen efecto, por ejemplo, para el nombramiento de Karen o para la destitución de Cristian o para el ascenso de Joselito que nos esté escuchando. Pero lo que nos interesa aquí particularmente es la contratación pública. El Estado, a través de sus diferentes reparticiones, no va a buscar el desarrollo de la libre iniciativa, como podría ser en un contrato civil, libre iniciativa que, en el mejor de los casos,
solo admite límites de consideraciones de orden público. O sea, Joselito y Luis Miguel no se van a, pueden firmar contratos, pero no un contrato para formar la Asociación Sicarios S.A. No. Aquí estamos hablando del terreno del interés general, del interés público, del interés social. Hay gente que considera los tres conceptos como lo mismo. Yo sí creo que hay algún matiz. El interés, cuando se habla del interés general, estamos pensando de aquello que nos involucra a todos y a todas, eh, y que va a tener una consideración en tanto y en cuanto favorezca o no, guste o no, se tenga que necesitar. Es un tema de interés general el hecho de que si hay un problema como el del COVID, nos podamos todos y todas vacunar, ¿ya? En cambio, cuando estamos frente al interés público, estamos más hablando del interés del público, de lo que puede ser para una gran cantidad de personas algo llamativo, algo útil, que puede ser incluso indispensable, pero que no necesariamente es contrario a nuestros deseos. Es de interés en general que nos vacunemos en una vacuna. Es de interés público que tengamos una ratio de parque para poder hacer actividades de recreación más alta que las que suelen tener las ciudades en el Perú, que tenemos una de las ratios más pobres de América Latina en ese sentido. Entonces, cuando estamos hablando de contratación pública, sea en los nuevos contratos, o sea, hablando de obras por impuestos, hablando de APPs, hablando de contratos ley, estamos refiriéndonos a aquellas pautas en las cuales lo que básicamente se está buscando es un apoyo para que el Estado consiga una mejor cobertura de inversiones, ya sea porque pongo mis impuestos, en vez de ponerlo en la agencia tributaria, lo pongo en un proyecto específico, obra por impuestos, ya sea porque estoy jugando a ser socio de alguna repartición estatal, que es la idea de las asociaciones público-privadas, o porque estoy estableciendo cláusulas de intangibilidad, que lo que acuerdo con mi contraparte, que es una repartición estatal, no lo cambia nadie, bueno, hasta que llegó la nueva composición del tribunal con Paraísamán León, ¿ya? Yo soy muy amigo de mis amistades, pero soy más amigo de la verdad y creo que es una sentencia que hay que reformar a gritos, ¿ya? Pues la idea del contrato ley es que yo pueda colocar una inversión fuerte, sobre todo en temas de infraestructuras que tanto lo necesitan, con condiciones que no varíen, que puedan ser en el mejor de los casos estudiados por las partes y en esta sistemática desconfianza que hay históricamente en el Perú por la judicialización de ciertos temas, deje al escenario arbitral, arbitral individual, arbitral colectivo, a la arbitral internacional, arbitral nacional, la resolución de las controversias que eventualmente puedan surgir. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de esto, en la contratación pública tenemos las fórmulas, digamos, más tradicionales, y entre ellas, pues, la concesión, que sea la concesión de obra o servicio, y algunas distinciones las cuales podríamos discutir sobre su pertinencia hoy como fórmulas autónomas de contratación o como ya manifestaciones de las viejas fórmulas, y ahí tendríamos la autorización, la licencia, el permiso y 4 días y sus noches para poder hablar con detalles sobre eso. Pero creo que hoy hay que fijar el interés
en OMPE y en una empresa de servicios, Gálaga, que son un excelente ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que no se debe hacer cuando se hace contratación con el Estado. ¿Qué ha pasado aquí? Esta es una empresa de servicios generales con una fuerte presencia en la contratación pública. Es fundada en el año 2010, es dedicada al rubro logístico, o sea, lleva, trae cosas. Acumulado en contratos con el Estado, la nada despreciable suma de 36 millones de soles, a los cuales hay que considerar 6.368.000 de un servicio contratado por OMPE para este proceso electoral. Como todos y todas sabemos, porque esto es parte del derecho administrativo, en el caso peruano, lo que es la administración de la materia electoral está confiado a un organismo constitucionalmente autónomo, eh, pues, que es la oficina, algunos llaman organismo, planteándose para el nacional, para lo que es la cuestión de la contratación pública del Estado, lo mismo. Entonces, en este escenario, eh, ¿qué pasa? Esta es una empresa conocida, pero no conocida precisamente porque trabaja bien. Ha tenido contratos importantes que no caen. Con el Ministerio de Educación manejó en el año 2024 más de 5 millones de soles. Tiene contratos con el Ministerio de Vivienda, con el centro, con lo que es el CENARES, o sea, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos del Ministerio de Salud. Ha hecho cuestiones de transporte de material educativo a regiones del país, a Ancash, Cajamarca, La Libertad, la muy querida zona por Cristian de Amazonas, ¿ya? Y con contratos vigentes hasta hoy, contratos que están caminando ya. Y también tiene un contrato con la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur, por nada más ni nada menos que casi 2,5 millones de soles. Contrató con la Municipalidad de Lima en la época donde el hoy candidato presidencial, Rafael López Aliaga, era alcalde de Lima, por un monto apoyando con el traslado de materiales, de herramientas y de equipos por más cerca de 700.000 soles. Y esto es diciembre del 2023, o sea, no es hace tanto. Pero ya se trataba de una empresa que comienza con 13 personas y después crece a infinitum. Se trataba de una empresa que comienza con un capital muy pequeño y crece de manera desproporcionada. Se trataba de una empresa que tenía hasta 3 sanciones fijadas por algunas contrataciones con OMPE. Se trataba, y esto en realidad no es tan malo, pero va un poco contra la práctica seguida en el Perú. En el Perú casi siempre se ha optado por contratar a la empresa más barata, ¿ya? Y no a la más cara, y acá se está contratando el servicio más caro, ¿no? Para poder traer material electoral, que tiene que ser llevado con sumas, urgencia, que alguna cosa realmente de cuidado extremo, porque estamos hablando de un material que no puede estar en manos de cualquiera. O sea, fórmulas de subcontratación no deberían ser utilizadas en este tipo de situación. Tenemos una sábana enorme
donde se recogen los votos, la voluntad popular, el derecho a sufragar, a elegir, a ser elegido, y esto no puede estar en manos de cualquiera, porque podría estarse falsificando, adulterando, nada menos que la voluntad general de toda una población de poder tener las cosas y los bienes y el futuro que quiere tener. Bueno, pero como las cosas no siempre son como uno quiere que sean, sino como aparecen ser, eh, se contrata nuevamente a esta empresa. Se contrata a esta empresa que desde el principio te muestra por sus antecedentes no tener cosas muy claras, que demuestra que no tenía la capacidad para movilizar todo lo que tenía que movilizar. Hay públicamente reconocidas fórmulas de subcontratación que está planteándose. Hay un reconocimiento de la incapacidad para manejarnos en este escenario. Pues a todos vista que muchas personas e instituciones habían sido convocadas el día sábado para ver cómo salimos del entuerto, existiendo norma expresa que señala que cuando se trata de material electoral, este tiene que estar con la debida anticipación. Si la elección va a ser un día domingo, el viernes por la tarde a lo más tienen que estar los bienes planteados en el sitio acordado. ¿Qué es lo que pasa? No hay control, no hay supervisión suficiente. Y vamos a encontrarnos con un domingo realmente nefasto. Nefasto para la contratación pública en Perú, y nefasto para la credibilidad de nuestras instituciones nacionales. ¿Por qué? La votación comienza a las 7 de la mañana. Todo el país. Incluso porque ha habido miles de peruanos y peruanas que han votado al extranjero, al equivalente de esa hora en países donde se llega a las 7 de la mañana cuando aquí se puede estar llegando recién a las 9 de la noche del día sábado. Ya cuando ustedes, el que les habla, estábamos pensando en ir a votar a las 7 de la mañana, ya habían votado en Nueva Zelanda, ya habían votado en Australia, ya estaban por votar en Tailandia. Pero ¿qué pasa? Que llegan, en líneas finales, y hay que elogiar el trabajo que se hizo a través de integrantes de mesa, por lo cual se dudaba mucho porque se había capacitado poco más del 50%, pero ahí estuvieron, de personeros y personeras que ahí estuvieron, se les dijo a las 6, la gran mayoría estaba, y como dice la canción de Sabina, llegaron a las 7, a las 8, a la 1, y no había nada. Yo he sido una de las víctimas de eso. Llego y además, claro, ahora estoy sentado en un sitio con un oxígeno conectado y que no es un portátil, porque el portátil no se puede conectar en cualquier parte y quema sus 3, sus 4 horas, se agota y te quedas sin posibilidad de respirar. Bueno, enfermo como estaba, pero queriendo cumplir con mi deber cívico y mi derecho a poder sufragar, me toca en un colegio de primaria a 4 calles de mi casa. La persona que me asiste me hace el favor de quedarse a pesar de ser un día domingo. Y son más de las 10 de la mañana, la puerta cerrada, nadie nos daba explicaciones de nada. Se aprovechó entonces que, bueno, el estar haberme metido en cargos en los cuales ya cumplí mi etapa y no quiero volver. Y ahí, ¿verdad? Le dio otra señorita periodista que ubicaba, le digo, ¿y qué está pasando acá?
Y ahí no nos dicen nada, pero por lo menos nos hacen el favor de abrir la puerta del colegio y dejar que la gente es un espacio en el cual las inscripciones son de personas de mesas antiguas, entonces hay mucho adulto mayor allí. Bueno, yo todavía no estoy en la condición de adulto mayor, pero tengo el problema de salud que creo que puede apreciarse. Y entramos una hora, entramos 2 horas y nadie nos explicaba nada, porque recién al mediodía es que comienzan a llegar autos con el material electoral. Domingo al mediodía, cuando eso, por norma expresa, debió haber estado el viernes en la tarde. Y no estamos hablando de un lugar en la lejanía, por Dios. Hay sitios en un país con geografía difícil. Bulgaria Vidal hablaba de 12 tipos de regiones en el Perú. Pero estamos hablando del distrito residencial de Miraflores, en Lima, a 5 calles de la avenida principal de Miraflores. No llegaba el material. Tuvimos que hacer un verdadero escándalo para que llegara después 4 horas. Obviamente, este aparato no es este aparato, que es el que normalmente uso para salir. Esto dura 4 horas y yo estaba al borde del desmayo. No me querían atender. Tuve que decir, miren señores, ¿me atienden ahora o me llevan al hospital de emergencias? Casi miro yo que está a 5 calles de acá. No puede. Y con ello, no es solamente lo mío. Lo cuento como anécdota. Ya desde las 8 de la mañana había problemas con la repartición de materiales en el sur de Lima. Ya OMPE a las 8:37 busca dar una respuesta a estas quejas ciudadanas, diciendo que ha habido, que el material está en traslado, en ejecución. Me pregunto por qué recién el día domingo a las 8:37 se nos dice que un material está en traslado, cuando ya a esa hora, por norma vigente, debió estar día y medio ya colocado en el sitio de estar colocado, pero suma y sigue. El problema se hace todavía más grande porque hay distritos donde los materiales, o sea, distritos de la ciudad de Lima, y no distritos en la periferia, sino el distrito de Surco, donde a partir de las 8:45 comienzan a llegar los materiales. En Miraflores, a partir del mediodía. Y en el distrito de San Borja, todos distritos céntricos y todos distritos de carácter comercial, de carácter residencial comercial. Al final, con todo gusto, contesto las preguntas y no perdemos dilación. Pues, llegó a las 2 de la tarde, con el gran problema que la normativa vigente nos decía que si a las 12 del día no se había abierto una mesa, ya no se podía abrir esa mesa y esa gente ya no podía votar. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, es que entonces se nos va a decir que sin que haya una formal ampliación, porque para ver estas formales ampliaciones debieron existir pronunciamientos de los jurados electorales especiales. ¿Ya? Se aparece compungido a eso de las 4 de la tarde el presidente jefe de, de OMPE a decirnos que esto se amplía, que pide disculpas, pero no explica razones. Más a fondo, por lo que ocurre es acto inmediato. Entonces resulta que a uno de sus altos ejecutivos
que ha firmado un contrato con la compañía que hice mención al principio. Él y otros funcionarios ya han ampliado las coberturas del contrato, cosa para la cual no estaban autorizados, ¿ya? Entonces, nos dicen, bueno, quédese hasta las 6. Y la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas personas que llegaron a primera hora, ¿ya? Y no, fueron y tuvieron que irse porque tenían problemas con el oxígeno, porque vivimos en un país donde el 72% de la población económicamente activa y también de las que ya no están en esa condición, trabajan para vivir. Entonces, entonces, esa gente no puede regresar. En algunos cálculos se habla de 550.000 personas que no volvieron y hay algún candidato que ha hablado de 1.300.000 personas que no han vuelto. Y el señor Pedro Pecorreto, del cual tengo el mejor concepto, de labores anteriores, sé que es un tipo polémico, pero bueno, hay gente que no lo quiere y hay gente que lo quiere. Yo estoy entre quienes me es indiferente mientras un funcionario haga bien su trabajo, pero es claro que en este caso o le hicieron, como se dice, la camita, ¿ah? O no se dio cuenta de lo que pasaba, o se dio demasiada cuenta de lo que pasaba. Lo cierto es que se ofrece la cabeza de uno de sus funcionarios más importantes, encargado de gestión, que termina abriéndose sobre él una inspección, una detención preliminar, termina abriéndose sobre el Cobre Corbeto y tres funcionarios más, una investigación en la Junta Nacional de Justicia, va a visitar el local de la empresa a la cual se había contratado, la va a visitar Contraloría y se encuentra que una institución con un local de 3 pisos, cuando pues, debería estar dedicado especialmente en el día de las elecciones a hacer un enjambre, el movimiento local estaba vacío. Nadie podía dar explicación alguna al respecto porque no había un solo auto para movilizar ni nadie para explicar dónde estaba lo que supuestamente había tenido que ser entregado desde el día viernes, siendo domingo ya bien avanzado. Ante ello, no hay alternativa para las personas que se tuvieron que ir, no se pudieron quedar. Se da alternativa para quienes estaban alrededor de un grupo de colegios, básicamente en el distrito de Lurín. Se calcula que están entre unas 50.000 a unas 60 y tantas mil personas. Y hay un pedido de una candidata que es acogido en la práctica por no solamente OMPE, sino por el Jurado Nacional de Elecciones, que ya no dice las 6, dice las 7. Y que en la práctica ni siquiera dice las 7 porque en la línea de lo que planteó la candidata hay personas que se quedaron hasta las 3 de la mañana porque con 30 y tantas candidaturas en varias elecciones al mismo tiempo, una presidencial con plancha, dos elecciones al Senado, elección para diputados, elección para Parlamento andino, en realidad con posibilidades de votos preferenciales, estamos hablando de todo un enjambre para poder elegir. Bueno, para hacerla corta, se alarga un día más la votación, pero no para todos y todas. Se alarga el lunes de 7 a 12, ¿no? Como que la gente no tuviera que ir a trabajar. ¿Y por qué solamente a estos distritos? Cuando uno entraba al colegio que tenía que entrar,
cuando se les dio la posibilidad de entrar a uno, pues estabas parado, sino delante de la puerta del colegio, te registraban, sabían cuál era tu DNI, o sea, no podían no hacer un cálculo de cuántas personas habían entrado y de esas, cuántas votaban, resto, una resta simple que decía cuántas personas habían estado dentro del colegio y ni se les convocó. Y estamos hablando de miles de personas a las cuales se les ha privado el derecho al sufragio, con todo lo que eso significa. Solamente se dieron oportunidad para 50.000, 60.000 personas, que no es poca cosa. Las dos últimas elecciones presidenciales se ha resuelto quién gana y quién pierde por un porcentaje. La victoria de Kuczynski, la victoria de Castillo, ha sido por montos más o menos similares, ¿eh? Pero el problema, curiosamente, ha sido en ciertos distritos de Lima, y si somos mal pensados, yo no lo soy, pero no puedo dejar de mencionar el asunto, hay algunas agrupaciones que no necesariamente son de mi simpatía, porque aquí la objetividad no se puede perder en el espacio académico, que tiene su capital político en Lima. Y obviamente han visto mermadas sus posibilidades y que alguna de ellas probablemente no llegue a estar entre las dos primeras minorías y no llegue a la segunda vuelta, que es lo único que tenemos claro a nivel presidencial en este momento. Se hace una votación el lunes hasta las 12, nadie entiende por qué no más rato, nadie entiende por qué no se busca hacer un reclutamiento y un ofrecimiento a las otras personas, solamente se convocan aquellos colegios donde de entrada el día domingo se había puesto un cartelito. No vamos a votar y si los que no van a votar, váyanse a pedir su dispensa, porque se la vamos a dar. El mismo discurso que le escuchamos al señor Corbeto hora de más. Esto es espantoso. Y no porque cobran el dinero, porque el dinero no le sobra a nadie, ¿ya? Por lo menos al grueso de los peruanos y peruanas, lo que es espantoso, que de hecho central para el ejercicio de la democracia es justamente la posibilidad de elegir y ser elegido. El sufragio, el sufragio en una coyuntura donde se estaba decidiendo sin poder alcanzarse los votos, seguramente, y que vamos a estar en junio en la andanza, la llamada segunda vuelta en el Perú, pues se estaba decidiendo cómo se componía el Senado en el país, cómo se componía la Cámara de Diputados en el país, cómo se componía la representación del Parlamento andino en el país, cuáles fuerzas políticas de las 30 y tantas conservaban la inscripción y cuáles la perdían. No poca cosa, ¿verdad? No poca cosa. Independientemente, y acá hay que quitarnos la idea de simpatías o antipatías. No es que las personas que me caen bien o están cerca de mi línea política son buenas y las personas que me caen mal o no están cerca de mi línea política son malas. No, aquí ha habido claramente un problema de gestión, de negligencia en la gestión, que no veo forma de justificar. Y las autoridades fueron completamente pasadas por encima por las coyunturas, los compromisos asumidos a nivel de los medios de comunicación hicieron que se haga una barbaridad. ¿Para qué existe la idea de un voto, ya, que no es conocido de una semana antes porque no se publican encuestas, aunque todos vemos en canales internacionales y tenemos resultados, o vemos en las redes que se usan nombres ficticios para correr? ¿Por qué no se publica? Porque supuestamente si se publicaran, se condicionarían los votos de las personas que están indecisas. Señores, se conocieron en la noche del domingo no solamente las bocas de urna,
¿Qué es lo que yo le puedo decir a la gente saliendo de la votación? Y que no necesariamente es cierto, no, conteo rápido. Muestreo hecho sobre actas ya redactadas, o sea, donde no hay cuento. Son los votos de la propia gente. Y la gente que votó, ya ven, pero y la gente que no votó, no se está condicionando la posibilidad de su voto, no se está considerando que ahora sí es conveniente votar por el candidato o candidata tal para que pueda entrar a segunda vuelta y que el voto a la candidata o el candidato tal es un voto perdido. Esto es muy serio. Ha venido una misión de observadores y como pasa normalmente en la misión de observadores, han hecho recuento de lo que está mal y solamente escuché el testimonio valiente diciendo dónde quedó el sufragio de la gente. Pero ahora viene el escenario complejo. Nadie se había puesto en una situación sustancialmente igual a la que hemos vivido. Sea, todos hemos pensado siempre en el fraude, en la falsificación de los votos, la falsificación de las firmas, pero la idea de que no llegase el material a tiempo y que por eso una buena cantidad de personas no votara y que tuviera que jugarse, no como dijeron algunos medios, por Dios, de hacer una elección complementaria. Una elección complementaria es otra cosa, es una nueva convocatoria que tuvo una serie de días. Lo que hubo es una ampliación de plazo para ciertos sitios con un criterio muy discutible, porque si bien esos colegios no se habían abierto, yo sabía que no se habían abierto, también tenía una lista de la gente que había ido a colegios que sí se habían abierto y no habían podido votar, y no por no capricho de la gente, sino porque no había dónde votar, no había material sobre el cual votar. Bien, ahora, ¿cómo controlamos esto? ¿Qué es lo que se ha ido planteando como escenarios de control? ¿Qué es lo que puede resultar más viable y qué antecedentes nos queda para la contratación pública en el Perú, que con esta situación ha dejado su credibilidad como fórmula muy mellada y su institucionalidad este, más mellada todavía? Contraloría, que revisa el manejo de gasto público, ya entró en la tanda y no le falta razón en entrar en la tanda, porque lo que se está manejando para una elección como esta es gasto público, dinero que sale de los impuestos que hemos pagado o los diferentes, entonces, en sus diferentes fórmulas que hemos pagado, usted, yo, quien nos escuche la grabación, ¿ya? No es entonces una cuestión baladí. Sí hay que saber, claro, lo que no va a poder hacer la Contraloría es meterme preso, lo que va a hacer la Contraloría, o como algunas otras composiciones de Contraloría parece que era su entusiasmo. Pues no, podrá esto ponerlo en conocimiento, autoridades competentes, podrá hacer recomendaciones, y recomendaciones muchas veces convocaciones que se cumplen, y como recordamos, nuestra composición del Tribunal Constitucional permitía que hubiese alguna actividad sancionadora de Contraloría, pero estaba mal planteada en el diseño de la tipificación, del diseño de la taxatividad, en el diseño de la proporcionalidad, pero ahora hemos tenido con la nueva composición un pronunciamiento que te dice no se puede, pero en el fondo sí se puede, que cada cual explique el sentido de sus fallos. Soy responsable de los míos y sé que me he equivocado con 80.000 sentencias en 8 años, probablemente mucho, pero no entiendo cómo, y además la base de algunos votos para decir la Contraloría no puede establecer actividad sancionatoria es justamente jurisprudencia de la Corte Interamericana, a la cual hace poco se le quitó completa credibilidad, aunque a la hora de viajar y estar presente, la señora presidenta actual del tribunal estaba
en la ceremonia de inauguración del año en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, en este contexto nos surgen una serie de preguntas. Bueno, ¿la Contraloría puede investigar? Yo creo que sí. Yo creo que puede investigar. Ahora, su capacidad sancionadora, en este caso, ante la última sentencia del tribunal, no la veo muy clara, pero sí creo que puede conseguir insumos interesantes para poder determinar, no lo que algunas anteriores contralores creían que podían reorganizar el Estado, ese no es el trabajo de la Contraloría, pero sí explicarnos, o por lo menos preguntarnos de manera interesante, inteligente, cómo se hizo el gasto público y cómo se confía la cantidad de dinero, que no es poca, que ya la mencioné, ¿ya? A una empresa con tantos cuestionamientos y con tantas deficiencias. Y con una empresa en la cual la misma Contraloría ya había hecho una alerta diciendo, oye, cuidado con quién se mete. El Ministerio Público ha tenido una participación doble, pero una participación, con todo respeto, confusa. La Fiscalía de Prevención de Delito es la que hace la parte correcta de la... Huele muy mal que no se esté cumpliendo con la normativa vigente y huele muy mal que no se sepa cómo se está disponiendo de bienes que el Estado ha comprado o ha arrendado. Esto huele a concertación, esto huele a peculado de uso. Entonces, voy y no encuentro la explicación. Esa es una investigación que tiene que continuar. Guste o no guste, y no se trata de un tema de persecución a un funcionario bueno, regular o malo. Se trata de obtener la verdad. Además, el Ministerio Público, como todos y todas sabemos, no juzga. El Ministerio Público, en el mejor de los casos, acusa y su acusación es sometida a un control para ver si es desechada o va a dar lugar, después de esta etapa intermedia, a un juicio oral. Ahora, escenario, sin duda, más explorable, o por lo menos explorable, es el de la Junta Nacional de Justicia. En estas salidas raras que ha tenido el constituyente, la constituyente en el Perú, el organismo que antes se llamaba Consejo Nacional de Magistratura, con ese nombre cae en descrédito, y ahora se llama Junta Nacional de Justicia, eh, es a quien se confía no solamente el nombramiento, no solamente el ascenso, no solamente la salida en algunos casos y la evaluación de desempeño de los jueces, las juezas y los fiscales y las fiscales del Perú. No, nombra jefe de la OPE, jefa de la OPE, nombra jefe o jefa de la OPE. ¿Por qué ellos? Bueno, el constituyente, la constituyente son políticos y muchas veces sus razonamientos no tienen necesariamente una justificación técnica. Y cuando el tema debió tocarse jurídicamente, no hubo planteamiento para discutir esto. Por lo menos yo no conozco de algún planteamiento hecho para discutir esto. Y si hay una norma cuya constitucionalidad o su convencionalidad no se discute, se presume que es constitucional o es convencional. O aún habiendo un cuestionamiento, si no se tienen los votos necesarios, las condiciones necesarias, pues nos guste o no, esa norma sigue teniendo plena vigencia. No solo validez, vigencia, incluso, que es más riguroso, eficacia. Bien, pero ya ha habido la respuesta del señor Corbeto que no puede renunciar al cargo. El señor Corbeto no puede evitar ser investigado, ojalá que con buena voluntad,
Ojalá que con este estricto respeto a un debido proceso, en este caso un debido procedimiento, por la Junta Nacional de Justicia en su composición actual, que tiene algunas conclusiones, por decirlo menos, bastante polémicas sobre el tema. Pues nos encontramos, además, con la cereza del pastel. El Congreso convoca al jefe de OMPE, convoca al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a quien respeto muchísimo, pero creo que nunca debió convalidar ni él ni su pleno la solución esta de alargamos una hora para parte del país y el resto que no pudo votar, bien gracias, haga su cola para pedir su dispensa. Eso no es resolver un problema. Eso es permitir, eso es convalidar con todo respeto, es convalidar la vulneración flagrante del derecho al sufragio que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas. Bueno, en lo que se hizo, se buscó poner el parche antes que nos reviente toda la infracción y ahora el Congreso ha convocado primero a comisión. Lo correcto, al señor Boneo, alguna gente más, y eso de comisión está yendo al pleno. Porque obviamente, pues, no solo es un tema importante, sino es un tema electoralmente picante. Más de la mitad de las actuales congresistas estaban presentándose, o estaban presentándose como lo tenemos todavía, tenemos aproximaciones y probablemente algunos resultados puntuales, pero la conformación completa de cómo va a ser el Senado, cómo va a ser la Cámara de Diputados, pues todavía recién está terminando de definirse. Bueno, probablemente en el momento que se proyecte esta conferencia ya esté definido, pero si usted fuese candidato o candidato a alguno de estos puestos y ya está como congresista, ¿no le gustaría siquiera escuchar por qué las cosas se han manejado de una manera administrativamente tan polémica, por lo menos? Entonces, y esto no debe preocuparnos en el sentido de irregularidad, debe preocuparnos sí, porque hay acontecimientos que por sí mismos pueden generar sospecha de responsabilidad penal, sospecha de responsabilidad administrativa, sospecha de responsabilidad civil y sospecha de responsabilidad política. La presunción de inocencia no se pierde con que me investiguen. En unos casos más bien se fortalece para poder despojarnos de cualquier duda, de cualquier cuestionamiento que aparezca. ¿En qué va a terminar esto? En lo político no me corresponde entrar en detalle, yo no soy un político, yo soy un técnico. Sí veo que va a tener, o sea, si yo tuviera que hacer inversiones en un país donde las cosas se manejan tan a la ligera, lo pensaría mucho. Si yo tuviese que, en este enfrentamiento cada vez más claro a nivel mundial, bloques militares versus estrategias económicas y mutuos ataques de uno y otro lado, ¿ya? Con el Perú en una ubicación geográfica favorecida y con dos commodities por lo menos que juegan mucho y muy importante, uno frente al patrón oro y otro ante la necesidad de sostener el desarrollo de elementos de alta tecnología, ¿no? Pero bueno, no son las mejores condiciones políticas las de un país en el cual se tiene casi cada presidente como quien cambia de camisa, con una presidenta añadida, ¿ya? Donde no se cumplen los contratos ley y estamos siendo sistemáticamente condenados en cámaras como el CIAI, y ahora
se plantea una fórmula en la cual contrato a alguien para que dé servicio de material electoral, lo hace tarde, mal y nunca, y teniendo desde antes advertencias de que no debía ser la persona, y con serias ante alternativas de que no estaba en condiciones de cumplir la labor que se le estaba planteando. Y esto hace un daño terrible a la contratación pública en el Perú. No hay dinero suficiente, ¿ya?, para poder cubrir el déficit de infraestructura que tiene el país. El año pasado, en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, nos tocó el inmerecido honor de exponer cuáles eran los requerimientos que tenía el país para cubrir infraestructura, y siguiendo estudios hechos por AFIN y por la Universidad del Pacífico, se llegó a la conclusión de que el Perú necesitaba entre 140.000 y 160.000 millones de soles para algunos, de dólares para otros, ¿ya?, invertidos en infraestructura. Ah, menos que pañales, infraestructura, entre el año 2016 y el año 2025. Perdón, la investigación fue entregada en 2025, pero concluida en junio del 2024. ¿Cuánto de ese dinero priorizado para invertir en infraestructura se había gastado hasta junio del 2024? 54%. Y a esa falta de inversión en lo priorizado le añadimos que no sabemos dar respuesta siquiera para compra de material electoral. ¿Usted confiaría en la contratación pública-privada? Si no está claro quién supervisa, bajo qué parámetros, con una Contraloría que en algunas épocas ha creído que ha podido orientar no solamente el gasto público, sino la organización de instituciones, ¿quién confiaría en hacer inversión en contratación pública? Si usted tiene contratos leyes cuyas cláusulas de intangibilidad han sido incumplidas y ha tenido que ir al arbitraje internacional porque su propio Tribunal Constitucional le ha dicho que acá lo que prima no es el compromiso constitucional de cláusula de intangibilidad, sino que un reclamo que era por sacar una estación de peaje, ¿ya? Que esa era la demanda del señor Padizamán, no de acabar con todo el servicio de peaje del norte. Y vaya que el tribunal después no dice lo mismo cuando se abren los peajes del sur de Lima, y ahí lo dejo. ¿Usted confiaría en hacer inversión pública en el Perú? Si hay la posibilidad en una coyuntura electoral que se haga un cargamontón contra las autoridades que han tomado bien o mal, yo creo que con bastantes errores, pero bien o mal, estas decisiones o han sido inducidos a tomarlas, y el control va a ser que el gato va a estar de despensero porque va a ser quien evalúe cómo se ha gastado la plata en las elecciones a las cuales estoy postulando como candidato o candidata. ¿Qué confiaría en hacer inversión pública en el Perú? Y si a todo lo que le estoy señalando, usted le hace la válida pregunta de que se presenta, incumple con las condiciones planteadas por la normativa con un contrato, y sin embargo le amplían la puerta para que pueda atender a unos, pero no pueda atender a otros, que son bastantes más,
La pregunta es cómo queda su imagen frente a esos bastantes más y cómo usted se presenta a hacer inversión pública con ese mismo Estado peruano, que por cierto ya lo había condenado 3 veces, y con otros estados que puedan tener requerimientos similares. No sé, creo que esta es una demostración, algunos lo están viendo del lado político y eso no es un giro del negocio. Están viendo aquí que hay un tremendo problema político creado, del cual vamos a ver cómo se sale. Yo creo que se le ha dado un golpe muy, pero muy duro al control, a la responsabilidad y al propio sostenimiento de la inversión en contratación pública en el Perú. Y si algo necesitamos en un país deficitario en infraestructura, en un país que tiene commodities favorables, pero su inestabilidad política e institucional es muy fuerte y por eso no puede aprovechar a cabalidad estos espacios, y no parece ser la mejor alternativa la de generar desconfianza, sospecha, independientemente de que aquí se pueda hablar de fraude o no. Yo no soy el penalista. Sé que hay posibilidades de investigar y sé que el concepto de fraude en rigor puede ser esquivo al lenguaje técnico, aunque puede tener mucho predicamento en la lección cotidiana. Yo lo que hago es constitucional y administrativo. Y sí veo serios problemas para sostener la constitucionalidad, la legalidad y el respeto de la juridicidad en lo que se ha hecho a nivel administrativo con este contrato incumplido, mal parchado y peor sostenido. Después no nos quejemos. Cuando pase la hora de los commodities o cuando caiga el cambio de autoridades o cuando vengan las elecciones de finales de este año, donde están en juego muchísimos gobiernos regionales y locales, sean distritales o provinciales, después no nos quejemos de que no hay la inversión suficiente o que se convoca gente que no tiene capacidad de gestión o de ejecución adecuada. No me quiero extender más por cuestiones de restricto respeto de tiempo, habría muchísimas mayores cosas que anotar, pero como siempre agradezco la invitación de acá de casa, como entiendo a Derecho en Línea, a quienes no nos hayan podido escuchar en directo, porque son fechas complicadas. Siempre está abierta la posibilidad de las grabaciones que hace esta dedicada institución. Y bueno, si hay preguntas ahora, las respondemos. Si el tiempo no da, Derecho en Línea nos las facilitará, pero siempre intentaremos dar nuestra mejor respuesta a temas que de suyo son polémicos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a quienes nos han seguido en vivo y muchísimas gracias por a aquellas personas que luego, gracias a la gentileza de Derecho en Línea, puedan acceder a esta modesta intervención de más maneras más diversas. Por mí, salvo que haya alguna interrogante, hasta siempre. Muchas gracias, estimado doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Agradecemos por compartir con nosotros su tiempo y también sus conocimientos en esta sesión de clase. Recuerde, doctor, que la Asociación Jurídica Derecho en Línea siempre será su casa y esperamos seguir contando con su participación. Muy bien, doctor. Vamos a también proceder a la ronda de preguntas. Por ende, les indico, estimados participantes, que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer mediante
el chat del Zoom, o también pueden levantar sus manitos para concederles el uso de la palabra. A ver, Con todo gusto. bien, tenemos una pregunta del doctor Hilmer. Nos hace la Ujú. siguiente. Doctor, ¿cuál considera que ha sido el factor determinante para que ocurra la desorganización evidenciada el domingo 12 de abril? A ver, ¿quién me hace una pregunta muy interesante? eh, que agradezco, pero yo creo que más que un factor determinante, hay elementos concomitantes. Me explico. No se puede sostener al mismo tiempo que mantengo un contrato con alguien que no cumple con las condiciones del contrato, que ha sido penalizado por mi institución en contratos anteriores, que me hace la oferta más cara, ¿no? Que está objetivamente pidiendo chepa porque no puede terminar el trabajo, ¿ya? Entonces, esto ya se conocía que iba a venir el sábado en la tarde, ¿ya? Esto ya se conocía y no se ha tenido capacidad de reacción suficiente. Hemos tenido que ver cientos, por no decir miles de quejas para recién a las 4 de la tarde decir perdón, perdón, y no se preocupen chicos, porque los que no pudieron votar le vamos a dar la posibilidad que pidan su dispensa, como si fuese tan fácil, ¿no? No es que usted vaya a ir al local a pedir la dispensa y se la entregan de inmediato, no, hay que hacer un trámite. Y mientras ese trámite no esté hecho, hay una serie de actividades que usted no va a poder hacer. ¿Y eso qué se lo cubre? Máxime en un país donde el emprendimiento, por no decir el autoempleo, es la constante para mantenernos. Yo no sabría decirle a Hilmer y a ustedes en general cuál es el factor. Yo creo que se han juntado demasiadas cosas, demasiadas cosas. Que se han juntado por falta de visión, porque a alguien le han hecho el corralito para que caiga el error, o porque ha habido algún tipo de directiva, pues no lo sé. Pero yo sí siento que no es que sea consecuencia de un solo factor. Aquí hay muchas cosas que indicaban que el asunto venía mal y terminaba peor, como lamentablemente ocurre. Y lo que sí me queda muy claro es que vamos a tener que bregar muy duro para no tanto pensando en la elección de junio. Vamos a ver quiénes quedan para junio, que aparece claro que es la señora Fujimori y que el pleito está básicamente entre otros dos candidatos para ver quién va de segundo a la segunda vuelta. Me preocupa muchísimo más las elecciones de noviembre, porque allí no vamos a tener una tablilla de 5 elecciones. Ahí vamos a tener cientos, por no decir miles de elecciones distintas en diferentes circunscripciones, no jurisdicciones, perdón, jurisdicción es otra cosa. ¿Ya? Es circunscripción el término. En todo el país tenemos más de 20 regiones, tenemos más de 150 gobiernos provinciales, tenemos unos 1000 gobiernos provinciales. Como alguien ya señala, se anuncia un paro, ¿ya? Eh, frente a lo que está pasando ahorita. ¿Qué previsión se está teniendo desde ya? No solo para lo que viene en junio, sino para lo que va a enfrentar un nuevo gobierno que no va a ser el gobierno de Alcázar, ¿ya? Para noviembre.
Le confieso que estoy muy preocupado. No sé si hay más preguntas, si no, con todo gusto. Sí, doctor, tenemos la pregunta del doctor Joselito. Nos hace la siguiente interrogante. Buenas noches, doctor Espinosa Saldaña. ¿Usted qué opina de que debido a la prohibición del CAS para labores permanentes, ahora muchos locadores de servicio ejercen de facto servicios de carácter laboral, lo cual genera una sobrecarga a las oficinas de contrataciones públicas? Bueno, eso ya es casi una conferencia aparte. Bueno, es muy interesante la pregunta, sin duda. Con el CAS es un verdadero dolor de cabeza. Al primero el CAS no era el CAS. Al primero el CAS era una locación de servicios utilizada de manera tramposa para poner a gente que hacía trabajos del giro del negocio con un contrato civil. Después se crea una suerte de contrato administrativo de servicios, así se le llama, para gente que hiciese algunas cosas, sí, de carácter administrativo, pero comillas no fueran del giro del negocio. Tú tienes un bonito local municipal y quieres contratar un jardinero o quieres contratar a alguien que vea los archivos porque tu municipalidad tiene 180 años y no tienes en orden los papeles. Esa persona no la vas a tener contratada toda la vida, desde hace un tiempo, una vez que termine su trabajo, muy buenas tardes. Pero después se establecen los casos indeterminados. ¿Qué de indeterminados tienen? Si finalmente basta con que me comuniquen con cierta anticipación para decir que el contrato se acabó, Kafka y la función pública en el Perú son casi la misma cosa. Y el problema es que no se quiere resolver. El problema es que en vez de haber ido a una alternativa uniforme o uniformizada, llámese servir o como se quiera, cuando se plantea esto, el primero que lo ahueca es el Congreso de la República, que no se quiere atener a la ley servir. Y después, toda institución que tiene un cierto peso va al Congreso a buscar su ley especial. Y cuando no, y cuando consigue su ley especial, la entidad que tiene cierto peso lo que va a plantear es, no voy a hacer al trabajador, a la trabajadora, alguien de plazo indeterminado, le hago el cuento del CAS. Y si no se creen tanto el cuento, le hago el cuento del CAS indeterminado, que en indeterminado no tiene nada. Si mañana, Joselito, que creo que me hizo la generosa pregunta, antes de que termine, de 15 días, siendo su caso indeterminado, le dicen no te queremos más, ¿se puede quedar en sustitución pública o no? No, se va a tener que ir. Si vamos por este camino, en el cual no se aprovechan inversiones que obviamente tienen que ser respetuosas, con un desarrollo, que tienen que ser respetuosas. Desarrollo y bienestar es probablemente mi libro favorito de Amartya Sen. Entonces, no se tiene en cuenta un medio ambiente equilibrado, sano, no se tiene en cuenta los requerimientos de un país pluricultural y multicultural, y además se ponen parches para evitar enfrentar los problemas de fondo y se desperdician oportunidades para una inversión sostenida, pues no nos quejemos de lo que nos puede pasar. Datos a canto. Ya tenemos un porcentaje muy alto de la población que tiene insuficiencia alimentaria en el país donde se creó la papa, que fue la que hizo subsistir al mundo en los momentos más difíciles. Ya somos un país donde la tercera parte de su población no come una de las tres comidas básicas al día.
Ya somos un país donde sí, pues están votando 2,5 millones de personas por primera vez, pero que demográficamente ya cambió. Ya no es un país tan joven. Y donde el sustento previsional de dónde va a salir, yo no tengo nada en contra de las AFP ni a favor, pero lo cierto es que si hay, ya han habido 8 retiros y se viene el noveno, según nos anuncian, ¿de dónde va a salir el dinero para sostener a las personas que de aquí a 10 o 15 años van a vivir de pensión? Y algunos en menos, ¿ah? Este es un país minero. Como país minero, es un país con hipoacusia y con neumoconiosis. Sin duda, coincido con Joselito que si ya el problema es complejo, no afrontar las situaciones con fórmulas directas, claras, serias, y jugar al cuento del CAS, determinado o indeterminado, no nos ayuda mucho, nos complica más. Bueno, con eso creo haber contestado las preguntas que se me han formulado. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, estar en casa es muy grato y a disposición, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido a Derecho en Línea y con mayor razón terminar este diplomado que ha sido muy interesante. Yo ya participé antes en él, ahora me toca clausurarlo. Desearle a sus participantes que hayan podido aprovechar algunas de las muy buenas exposiciones que se han dado y algunas de las otras exposiciones no tan buenas, pero que se han tenido que seguir como la mía, y mm, que sigan participando en las actividades de derecho libre. Una de las instituciones hoy día más serias y más sólidas para poder dedicarse con objetividad a ver los diferentes problemas jurídicos que tiene el Perú. Y aquí tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos que acostumbrarnos a escucharnos, a dialogar, a preguntar, no necesariamente a coincidir, pero por lo menos a conocer qué piensan otras posiciones y poder generar consensos y procesar eventuales diferencias. Hasta siempre. Muchas gracias, estimado doctor Eloy. Hasta otra oportunidad. Que tenga buenas noches, estimado Muy doctor. buenas noches para todos y todas. Hasta luego. Estimados doctores, las indicaciones para dar el examen se les va a enviar a través del grupo de WhatsApp. Que tengan buenas noches.